Cuando salimos de la casa para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a las labores cotidianas del día, ¿cómo salimos? Lo primero que hacemos antes de salir de la casa es vestirnos. Yo no he visto a alguien que vaya a la universidad o a su centro de estudios y vaya sin ropa. Yo no he visto a alguien que llegue a la empresa donde trabaja sin ropa. No he visto a alguien que esté en el mercado haciendo negocios, vendiendo, comprando sin ropa. Todos lo primero que hacemos antes de salir de casa es vestirnos con las vestiduras del día. Bueno, en la vida espiritual deberíamos hacer lo mismo. Hay muchas personas que nada más han reconocido a Jesucristo como el Salvador, le han incluso abierto su corazón para que perdone sus pecados, pero no se han vestido con las vestiduras que demanda la palabra de Dios para los hijos de Dios, y entonces están constantemente cayendo en un pecado por acá, en otro pecado por allá. Están cediendo a las tentaciones que el mundo, el diablo y la carne les pone por enfrente, porque no están vestidos con la ropa, con la vestidura, con la armadura que la Biblia demanda. Vamos a ver Efesios 6 del 10 en adelante. Efesios 6, 10. Comienzo a leer aquí. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos, escuchen esto, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13. Por lo tanto, dice el versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora analicemos cuál es el vestuario de los hijos de Dios y cuál es esa armadura que la Biblia demanda. Versículo 14 de Efesios 6 dice así: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Fíjense, ahora, vestidos con la coraza de justicia, calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si nos damos cuenta, la Biblia nos está diciendo que como cristianos no tenemos automáticamente la armadura puesta, la vestidura puesta. No, como cristianos tenemos que ponernos esa armadura, que ponernos esas vestiduras. La Biblia está tan clara cuando dice vestíos con la armadura de Dios. Nos tenemos que vestir. Por lo tanto, cuando nos levantemos en las mañanas, lo primero que tenemos que hacer mientras nos vestimos con la ropa tradicional del día, con que vamos a enfrentar el día de trabajo, de estudios, lo que sea, de negocios, también tenemos que vestirnos con la armadura de Dios. Ya sabemos que nuestra lucha no es contra la vecina de enfrente, no es contra papá y mamá, nuestra lucha no es contra los hermanos de la iglesia, nuestra lucha no es contra las personas, contra nuestros jefes, compañeros de trabajo, de estudios, no. La Biblia dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, contra personas. Nuestra lucha ¿contra quién es? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿A qué se refiere eso? Nuestra lucha está aquí como cristianos. Tenemos lucha en nuestra mente con pensamientos de la carne, con pensamientos del mundo, con pensamientos que el mismo diablo nos pone, con tentaciones hacia el pecado. Nuestra lucha no es contra gente, contra personas. Nuestra lucha es contra seres espirituales de maldad en las regiones celestes. No olvidamos entonces que nuestra lucha no la podemos ganar en nuestras propias fuerzas. Nuestra lucha solo la podremos ganar con la fuerza del Señor si estamos vestidos con la vestidura que Él demanda en su palabra. No creas que tú en tus propias fuerzas puedes vencer al diablo. No creas que en tus propias fuerzas puedes vencer a la carne. No creas que en tus propias fuerzas puedes vencer al mundo. Esos son los tres enemigos del cristiano: el mundo, la carne y el diablo. En nuestras propias fuerzas no podemos vencer porque no somos superhumanos.
No, el diablo no le tiene miedo a tu nombre. El diablo no le tiene temor al nombre del pastor de tu iglesia. El diablo no le tiene temor a los hermanos de tu iglesia. El diablo no le tiene temor a nada de esta tierra. El diablo le tiene temor nada más al nombre de Jesucristo, porque Jesucristo lo venció en la cruz. Jesucristo lo aniquiló en la cruz cuando resucitó triunfante en victoria. Se levantó de la tumba. El diablo creyó que había derrotado a Jesucristo, pero no lo derrotó. Jesucristo venció la muerte. Jesucristo venció al diablo, se levantó en victoria, y el nombre de Jesucristo es sobre todo nombre, y a ese nombre es al único que el diablo le tiene temor. El diablo no le tiene miedo a tu nombre, ni a ningún otro nombre, ni al pastor, ni a la iglesia. El diablo le teme al nombre de Jesucristo. Así que tú debes enfrentar al diablo en el nombre de Jesucristo y pedirle a Jesucristo que Él sea el que reprenda al diablo en todas las actividades que ese enemigo de nuestras almas quiera hacernos y quiera provocarnos para hacernos pecar. Tú eres más que vencedor, tú eres victorioso. Por lo tanto, levántate en este momento en fe en la palabra del Señor y enfrenta cada día de tu vida con la armadura del cristiano, con la vestidura que el Señor demanda en su palabra. Efesios 6:13, vean lo que dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Debemos saber entonces que nos llegarán días malos a nuestra vida, días de tragedia, días de oscuridad, días de dificultad, de enfermedad, de dolor, pero tenemos que estar confiando en el Señor cuando vengan esos días malos. Si estamos vestidos con la armadura de Dios, entonces podremos vencer. Entonces podremos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Veamos y analicemos la vestidura. ¿Cuál es el vestuario adecuado de los hijos de Dios? Aquí está. Ciñe tus lomos con la verdad. ¿Qué significa la verdad? La palabra de Dios. Es así. Ciñe tus lomos tienen que estar ceñidos con la verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo lo ciñes? Leyendo la palabra, escudriñando la palabra, atesorando las verdades profundas de la palabra de Dios. Llénate con palabras de vida, llénate con las palabras de la Biblia. Trata incluso de hablar con las palabras de la Biblia. La Biblia debe ceñir tus lomos. La Biblia es la verdad y es la única que nos permitirá enfrentar los desafíos y las tentaciones del día a día. Vístete con la coraza de justicia. Aquí hay otra parte del vestuario del cristiano. La Biblia dice que debemos estar vestidos con la coraza de justicia. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La Biblia dice que tú eres justificado ya por la fe y que tienes paz para con Dios. El diablo siempre va a venir a tu mente. El diablo siempre va a venir a recordarte los pecados del pasado. Pero recuerda que hiciste tal cosa. Pero Dios no te puede perdonar porque mira cómo actuaste. Sí, pero todo eso quedó en el pasado, quedó sepultado para siempre. Tus pecados, mi amigo, mi hermano, están sepultados para siempre. El diablo va a venir a recordártelos, pero tú tienes que repelerlo en el nombre de Jesucristo y decirle que Jesucristo sea el que siga venciendo y triunfando en mi vida y no tú, diablo. Tienes que hablarle al diablo y decirle que el Señor te reprenda. Yo estoy vestido con la coraza de justicia y ante el Señor soy justo. También dice la Biblia que debemos calzarnos los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Eso a qué se refiere? A que tenemos que ir por todos lados en donde nos movilicemos en el día a día, hablando de Cristo, dándole a la gente ánimo, diciéndole a la gente que Cristo los ama, que Cristo es el único que puede perdonar pecados. Vamos a hacer la tarea de evangelizar, vamos a hacer misiones. Eso quiere decir, cálcense los pies con los zapatos del evangelio de la paz. Versículo 16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe.
Si tú tienes fe, si tú confías plenamente en Jesucristo, si tú confías que Dios está en control de tu vida, entonces tú descansas en esa fe, en las promesas de Jesús. Y tú le dices: Señor, yo no sé lo que está pasando con mi vida, no entiendo estos problemas, no entiendo las pruebas, pero lo único que entiendo es que tengo fe en ti, y la fe es la que me ayuda a repeler, a detener los ataques, los dardos de fuego del enemigo. Sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe y que premia a los que sinceramente le buscan. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios con fe. La fe es algo maravilloso. La fe está tipificada en el vestuario del cristiano como un escudo, como una barrera que hace frente, que repele, que detiene los ataques del diablo. Cada pensamiento, mi amigo, mi hermano, cada pensamiento que tú tengas, debes combatirlo con fe. Debes enfrentarlo y confrontarlo con fe. Cada pensamiento de enfermedad que llegue a tu mente, debes decir tú: por las llagas de Jesucristo he sido sanado. En el nombre de Jesús yo sigo adelante. Cada pensamiento de tristeza, de depresión que llegue a tu vida, debes cambiarlo por pensamientos de alegría y de gozo y decir: Él ha cambiado mi lamento y mi tristeza en gozo. Cada pensamiento de derrota que llegue a tu vida, debes cambiarlo por pensamientos de victoria en Cristo Jesús. La Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Cada pensamiento de falta de dinero, de situaciones complicadas en la economía, debes combatirlo. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cada pensamiento de desesperanza por la mala situación que ahora estás viviendo, debes combatirlo con la Biblia y decir: no hay justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Si tú combates los pensamientos tradicionales y cotidianos con el escudo de la fe, estás lleno de la palabra de Dios, y esa fe te protegerá que los dardos de fuego del maligno penetren a tu vida y te derroten y te hagan fracasar. El escudo de la fe es algo muy importante, así que cambia tus pensamientos por el gozo de Dios, por la paz de Dios. La Biblia dice que la paz de Dios es la que llenará nuestros pensamientos y nuestro corazón y nos mantendrá en quietud, en fe, en el reposo de la fe en Jesucristo. Esa paz que el mundo no puede entender, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es la que nos dará fe para seguir adelante. Así que el escudo de la fe es muy importante en el vestuario del cristiano. Versículo 16 de Efesios capítulo 6 dice: sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tú eres más que vencedor en Cristo, no lo olvides. A mí siempre me gusta dar este ejemplo para explicar a qué se refiere la Biblia. Está en Romanos 8:37. Dice: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué significa más que vencedor? Bueno, me gusta dar este ejemplo. Imaginemos a dos personas en el ring de boxeo. Están en el ring de boxeo, ¿no? Las dos personas están peleando. Imaginemos que tú estás peleando contra tu adversario, ¿verdad? Y están los dos en el ring. Tu esposa está viendo la pelea. Fíjate, tú estás peleando y tú ganas. Tú le ganas a tu adversario. Ok, tú eres el vencedor en esa pelea. Pero tu esposa, ¿qué es? Tu esposa, sin subir al ring, se convirtió en más que vencedora. ¿Por qué? Porque tú a ella le llevas el cinturón, el galardón. Si te dan dinero porque ganaste la pelea de boxeo, le llevas a ella el dinero. Así que ella, sin subir al ring, sin tener que pelear, ella es más que vencedora. Tú eres el vencedor, venciste a tu contrincante, pero ella es más que vencedora. Asimismo, Cristo, amigos, mira qué maravilla. Cristo en la cruz extendió sus brazos, dio su vida, derramó su sangre y fue a la tumba por ti y por mí. Pero cuando se levantó en victoria de la tumba, resucitó Jesucristo. ¡Wow! Él es el vencedor, pero tú y yo, sin haber ido a la cruz, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Aleluya. Tú eres más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Él es el vencedor. Tú eres más que vencedor. Así que bueno, otro atuendo en la armadura y en la vestidura del cristiano es el yelmo de la salvación. El yelmo es un casco. Tienes que gozarte cada día en tu salvación. Tienes que levantarte todas las mañanas y agradecer a Dios y decirle gracias por la salvación. Gracias porque en ti tengo vida y tengo esperanza. Gracias por la vida eterna y todas las promesas que tú me has dado. Gracias porque en ti camino en justicia y en santidad. El yelmo de la salvación. Y dice la Biblia, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tú no podrás derrotar al diablo con tus palabras, con tus ideas. Tú podrás derrotar al diablo con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Jesucristo venció al diablo allá en el monte de la tentación. Cuando el diablo llegó a tentar a Jesucristo, después de que Jesús había ayunado 40 días y 40 noches, el diablo llegó y lo tienta, y Jesucristo lo venció con la palabra de Dios. Le citó la palabra, le citó las escrituras, y ahí es donde él fue el vencedor. Así que bueno, Isaías 55:8. Mira lo que dice Isaías 55:8. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Tú tienes que adoptar la manera de pensar de nuestro Dios. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Los pensamientos de Dios y los caminos de Dios no son como los nuestros. Tenemos que adoptar la manera de pensar de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? A través de vestirnos con la armadura de Dios. Debemos vivir de acuerdo a los pensamientos de Dios, vivir de acuerdo a los pensamientos del Señor. Debemos renovar cada día nuestra mente de acuerdo a los pensamientos de la palabra del Señor. Si estamos llenos de la palabra de Dios, si estamos saturados del conocimiento de la Biblia, nada ni nadie nos podrá hacer frente en este camino, y seguiremos adelante confiando en el Señor. Vistámonos entonces con la armadura de Dios. Renovemos nuestros pensamientos. Ya no vivamos en la antigua manera de pensar. La vida cristiana requiere que tú renueves tu mente constantemente. Es cuestión de día a día renovar tu mente. Los pensamientos pasados quedaron en el pasado. Tu vida pasada quedó en el pasado. Pero de aquí en adelante tienes nueva vida. Tienes victoria en Cristo Jesús. Por lo tanto, renueva tu manera de pensar. Vístete con los pensamientos de la palabra de Dios. Llena tu mente, llena tu corazón. Satúrate con esos pensamientos de victoria. Recuerda que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Allá en la cruz, nuestro Señor Jesucristo extendió sus brazos de amor y misericordia. Y al extender sus brazos, le clavaron esos clavos en el madero. Sus manos quedaron clavadas a la madera de la cruz. Y luego levantaron esa cruz. Jesucristo estaba allí, colgado, clavado, y derramó su sangre. Y allí en la cruz del Calvario, el diablo estaba bailando de felicidad. Yo creo que el diablo estaba haciendo fiesta. Y el diablo estaba diciendo: al fin terminé con Jesucristo. Al fin yo tomaré el control. Jesucristo, Dios mismo encarnado. Dios toma el lugar de los hombres. Toma un cuerpo de hombre en Jesucristo. Y el diablo creyó que había vencido al mismo Dios. Y cuando se acercaba más la hora de la muerte de Jesucristo, el diablo se gozaba más. Había fiesta entre todos los demonios y huestes espirituales del mal. Y cuando Cristo expira y muere, el diablo dice: ya terminó todo y ahora yo tengo el control. Pero Jesucristo va a la tumba y 3 días después se levanta en victoria. Y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesucristo se levanta
en victoria resucita de entre los muertos y el diablo queda aplastado para siempre, derrotado para siempre. Jamás podrá el diablo vencer a las huestes del bien. No, nunca podrá el diablo vencer. Tampoco el diablo podrá vencerte a ti si tú estás vestido con la armadura de Dios y si le pides a Jesucristo que Él sea el que reprenda al diablo en cada situación en la que tú te encuentres enfrentado a una tentación. El diablo no tiene arte ni parte en ti, no tiene poder en ti, porque Jesucristo es el vencedor. Tú eres más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Es más poderoso el que está en nosotros, dice la Biblia. ¿Quién es? Es Jesucristo, es Dios, es el Espíritu Santo. Es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. El que está en el mundo es el diablo. El que está en nosotros es nuestro Dios, soberano, Rey de reyes, Señor de señores, Salvador y Señor nuestro. A Él le adoramos, a Él le servimos, a Él predicamos, de Él somos y en Él descansamos por la fe. Que el Señor Jesucristo te ayude, querido hermano, querido amigo, a ser más que vencedor por medio de aquel que te amó.